Buenas noches, hermanos, para todos, que Dios les bendiga. Sí, la verdad traigo los saludos de los hermanos de Colonia, Paraná. Hoy estuvimos con Javier allá, compartiendo la reunión con ellos. Como siempre, como le decía hoy, no sé a quién, le decía a un hermano, que uno viene de allá lleno de todo ese amor de Dios que brindan los hermanos, ¿no? Qué lindo es recibir el amor de Dios en el corazón de los hermanos. Así como ustedes también, ellos también. Ellos están llenos de ese amor de Dios. Y es tan lindo poder vivirlo, ¿no? Compartirlo con ellos. Bueno, pero quiero meterme de lleno en el tema de hoy. Es un tema largo, creo que es importantísimo. Es un tema actual de lo que hoy lamentablemente querramos o no tendremos que vivir hasta que nos toque partir a la presencia de Dios. Ayer, Luca, mi hijo, me dijo, mirá esto en internet. Y puse en internet Dante Gebel y Judas. Así, después lo pueden buscar ustedes si quieren. Dante Gebel y Judas. Bueno, lo abrí ahí en Google y salió una declaración que hizo Dante Gebel. Para que sepan quién es Dante Gebel, era un pastor de acá de Buenos Aires, creo que ahora está ya instalado en Estados Unidos, me parece, no estoy muy seguro, pero tiene una iglesia, tiene él, porque del Señor no es, tiene una iglesia gigantesca, es una empresa, eso es un negocio, y verdaderamente son miles y miles los que se reúnen y lo escuchan a este hombre. Yo a veces pienso, bueno, primero les cuento lo que dijo. Él dijo que Judas verdaderamente se arrepintió de verdad delante de Dios. Que el arrepentimiento de Judas fue un arrepentimiento genuino, no como el de Pedro. El arrepentimiento de Pedro no fue genuino, pero sí el de Judas. Como que Judas realmente se había arrepentido. Lo que pasa es que lo que no lo perdonaron fueron los religiosos, aquellos sacerdotes, como diciendo la culpa de que Judas se ahorcó no fue de Judas, fue de los religiosos, como culpando a los sacerdotes de lo que Judas había hecho y desligándolo a él de la responsabilidad de haber traicionado a Cristo, y que el arrepentimiento de Pedro no fue genuino. Y qué cosa, ¿no? Qué notable, porque la Biblia lo dice bien claro, el mismo Jesús dijo que Judas era el hijo de perdición. El mismo Jesús dijo que todos habían sido limpios por la palabra, salvo uno, y que uno era diablo, dijo, y lo dijo por Judas. Y Judas realmente jamás se arrepintió. El Señor Jesús sí le dio la oportunidad hasta último momento para que Judas se arrepienta, pero Judas no se quiso arrepentir nunca. Judas lo único que le interesaba era el dinero, la plata. A él no le importó traicionar al mismo Señor. Él fue la figura del falso apóstol. Era un apóstol verdaderamente, pero una persona que nunca había nacido de nuevo. Era la figura de aquel hijo del diablo. Y al final Judas terminó, sí, es verdad, devolviendo las piezas de plata, arrepintiéndose supuestamente. Pero no es que él se arrepintió, lo que tuvo fue un remordimiento. ¿Por qué? Porque él estaba acostumbrado a ver a Jesús, que en todo momento lo querían matar a Jesús. A Jesús lo odiaron desde el comienzo de su ministerio. Fueron 3 años y medio de una terrible persecución contra Jesús para matarle. ¿Por qué no lo mataron? Porque cada vez que tenían la oportunidad de matarlo, Jesús se iba. No es que escapaba, es que no podían poner las manos sobre él. ¿Por qué? Y porque Dios no lo permitía, nada más. Porque su hora no había llegado. Cuando llegó la hora, él mismo se entregó. Ha llegado la hora, dijo el Señor, en que el Hijo del Hombre será entregado. Y él mismo se entregó. Pero antes no lo hicieron. O sea, Judas lo veía siempre al Señor escapar, por decir, irse, no ser
tomado prisionero. Entonces él pensó que traicionando y vendiendo al Señor, él cobraría su dinero y el Señor al final terminaría huyendo. Pero eso no lo deslinda de la responsabilidad de él, que él lo traicionó. No como ya estaba escrito proféticamente, inclusive el precio, aunque se pagaría por él, ya estaba escrito en Zacarías. Pero resulta que cuando él lo entregó, lo vendió y él cobró su plata, dijo, él se va a escapar como siempre. Pero cuando vio que el Señor era condenado, cuando vio que esta vez no se escapó, porque había llegado el momento en que el cordero debía ser sacrificado, entonces Judas ahí se asustó, que es distinto. Tuvo miedo. Y ese miedo es lo que produce muchas veces en aquellos que pecan, que por miedo, Señor, perdóname, pero no es un genuino arrepentimiento. Es simplemente por el miedo, que hay un remordimiento. Él tuvo miedo en ese momento, pero no fue delante de Dios a arrepentirse, sino fue delante de los hombres y devolvió las piezas de plata como para que liberen al Señor, como diciendo, me arrepiento de haber entregado sangre inocente, porque él dijo, sangre inocente. Pero ya era tarde. Había llegado el momento en que el Señor tenía que ser crucificado y él no soportó eso y su conciencia fue tan fuerte que después se terminó ahorcando. No Pedro, con Pedro no pasó lo mismo. Pedro realmente se arrepintió. Pedro, después que le negó, que la traición y la negación fueron iguales, por decir así. Porque Pedro también le negó, hasta le maldijo al Señor, comenzó a maldecir. Pero cuando lo miró el Señor ya le había dicho a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado a Dios para que tu fe no falte, le dijo el Señor. Lo que salvó a Pedro fue eso, fue la intercesión del Señor por él. Entonces cuando Pedro pecó, dice que se dio vuelta al Señor y lo miró, y la mirada de Cristo fue suficiente para que Pedro llorara amargamente, y él se arrepintiera realmente. Y bueno, y después tuvo el encuentro con el Señor cuando fue restaurado por el Señor, y Pedro por eso no se ahorcó. Si no, Pedro hubiera corrido la misma suerte que Judas. Pero a lo que quiero llegar, ¿a dónde llega esta gente? Yo escuché al Papa decir que el mayor fracaso de Dios, el Papa Bergoglio, fue la muerte de Cristo en la cruz. Porque yo siempre digo, pero esto lo digo yo, ¿no? Y lo dicen muchos hermanos, no lo dice el Papa, no lo va a decir ningún católico, pero yo siempre digo que cuando el Papa está con esa cruz torcida así, ¿no? Con ese bastón, que es una cruz, y que tiene un supuesto Cristo ahí colgado, es como el trofeo que tiene el Papa. Él está siempre caminando con esa cruz y ese Cristo muerto ahí en la cruz. Es como ese trofeo que él le muestra a la gente diciendo, acá está el Cristo de ustedes, ven. Acá terminó muerto en esa cruz. Es como si fuera el trofeo que ellos llevan. Por eso el Papa, él de su boca dijo que el mayor fracaso de Dios fue ese, la muerte de Cristo. El mayor fracaso. Cuando la muerte de Cristo fue la victoria más grande jamás realizada, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Hubo otra obra más grande y mayor victoria que la de Cristo en la cruz, porque Cristo en la cruz venció al pecado, porque Él llegó hasta la cruz sin pecado, sin haber pecado, venció a la muerte, venció a Satanás, porque Satanás hizo lo imposible por evitar que Cristo vaya a la cruz. Y por último, porque resucitó de los muertos. Pero que lo diga el Papa esto, está bien, porque el Papa, un representante de las tinieblas, una persona que representa un sistema que es total y completamente anticristiano. Hoy a la mañana estaba en la radio y veía pasar la marcha que pasó para Fátima. Y cuando los veía pasar,
miraba y serían 100 personas, qué sé yo, no era nada. Un grupo minúsculo, no eran nada los que pasaban, no sé cuántos serían, pero no era nada, al lado de los que pasaban hace años atrás, cuando me acuerdo que nosotros íbamos 12 hermanos de acá, o 13, 14 a veces, y nos parábamos en toda la ruta, desde la rotonda, desde este lado hasta el otro lado, y ocupábamos toda la ruta, uno cada 1 metro, y ahí venían todos los católicos caminando, 30.000, 40.000 personas venían, y nosotros le entregamos tratados a todos. Nos quisieron pegar, nos querían echar, nos quisieron hacer de todo, nunca nos hicieron nada. Y siempre le repartimos tratados a todo el mundo, a todos los católicos que venían. Inclusive a veces venían tantos que yo agarraba los tratados y los tiraba al aire y le decía, agarren. Y la gente desesperada agarraba los tratados. Y todos hablaban de la idolatría. Eran tratados denunciando exclusivamente la idolatría. Y hoy a la mañana cuando bajé estaban los hermanos acá y estaba Ilse. Está la hermana Ilse por ahí, ¿no? Bueno, estaba Ilse. Y le digo, ¿viste, Ilse? No pasa nada. Y me dijo algo que me quedé pensando. Dije, qué razón que tenés. Y usted no se acuerda, me dice, ¿cuántos años estuvimos en esta esquina para esta fecha, cuando era el día de Fátima, repartiendo tratados? ¿Y usted qué se cree que toda esa siembra no tuvo sus resultados? Más vale que sí. Más vale que tuvo sus resultados. Qué importante que fue haber sembrado tantos años en esa esquina esos tratados, que antes iban 30.000, 40.000 personas, Fátima. Ahora van 100, 200, 1.000, qué sé yo. Pero no era nada al lado de lo que iba. O sea que gracias a Dios la gente abrió los ojos. ¿Pero por qué? Porque se les dijo la verdad. Se les habló de la mentira. Se les habló del engaño que hay atrás de esos ídolos de piedra que no oyen, no escuchan ni ven. Y seguramente muchos abrieron sus ojos. Muchos deben haber dejado de ir porque dejaron, pero yo creo que muchos también dejaron de ir cuando se confrontaron con la Biblia. Pero bueno, lo que enseña el catolicismo es el catolicismo. Siempre decimos que el catolicismo, por decir así, es el trono de Satanás. Pero que lo enseñen personas como este Dante Gebel, que se dice cristiano, o personas como este Cash Luna, que enseñan cada doctrina, cada barbaridades, cada mentiras, porque las iglesias de estos hombres, porque son de ellos, realmente las iglesias son de ellos, se reúnen de a 10.000, de a 15.000, de a 20.000, de a 30.000 personas. No es chiste. ¿Vieron la iglesia del local que están levantando acá, camino a, ¿cómo se llama? Al aeropuerto, pasando, ¿no? Están levantando un local para 12.000 personas. Hoy cuando yo estaba en Colonia, Paraná, que éramos 20, pero 20 fieles, estaban ahí reunidos, yo les decía, imagínense ustedes 20 comparados con 12.000. Hay una gran diferencia. Pero ¿qué son todos estos lugares? ¿Qué es todo esto? ¿Realmente en esos lugares se predica el Evangelio? No, ¿qué se va a predicar? Si estos hombres enseñan que realmente Judas se arrepintió, ¿qué puede quedar para el resto de las demás doctrinas? Los más grandes predicadores del mundo arrastran a miles y miles y miles de personas y van todos camino al engaño. Porque la verdad produce dos cosas: o me lleva a la salvación o me hace consciente por mi incredulidad de mi eterna condenación. Así que fíjense en la importancia que tiene predicar la verdad. Predicar la verdad puede llevar a un alma a ser salva, porque nadie puede alcanzar la salvación que no sea por medio del conocimiento de la verdad de Dios. Por eso Jesús dijo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Imposible. Y nacer del agua y del Espíritu significa del agua por el conocimiento de la palabra y del Espíritu, porque una vez que uno por el conocimiento de la palabra sabe que uno es pecador y lo que hizo Cristo hacia nuestro favor, después Dios te sella con el Espíritu Santo como ya su tesoro, su propiedad, ya nos da la seguridad de saber que somos hechos
hijos de Dios. Entonces, por eso produce el evangelio de la verdad, no el de la mentira. Yo este mensaje, ¿saben cómo lo titulé? La apostasía. Porque hoy vivimos en tiempos finales. Ya no falta nada para que venga el Señor. Tiempos finales. Tiempos a donde hay una gran engaño, hay una gran mentira, hay un total y completo por parte del mundo, total y completo abandono de Dios. Son tiempos a donde antes de la venida del Señor Jesús, el mundo se prepara para un total y completo odio a Dios, abandono. Gente no querrá saber nada, por eso no se sorprendan hoy de que haya amigos de ustedes, familiares de ustedes, que ni siquiera quieran escuchar el Evangelio, porque cada vez es menos la gente que quiere escuchar, cada vez es menos. Pero porque eso pase en el mundo, está bien, porque es lo que la Biblia anuncia. Dice que el Señor no vendrá, dice. No voy a hablar de ese capítulo, pero si lo quieren leer después, 2 de Tesalonicenses 2 dice, porque el día del Señor no vendrá, o sea, la venida de Cristo a reinar, sin que antes venga la apostasía. Primero vendrá la apostasía, el total abandono, pero eso por parte del mundo. Pero lo triste, y es lo que hoy yo quiero hablar, porque la palabra apostasía, ¿saben lo que significa? ¿Qué significa? Abandonar. Abandono. Lo peor y triste es cuando los hermanos, cuando la iglesia apostata, cuando los hermanos empiezan a abandonar. Y Judas, no Judas Iscariote, sino Judas, el hermano de Jacobo, de Santiago, un apóstol, que después pueden leer como el Señor lo menciona ahí en Marcos 6:16, dice que él da los nombres de los 12 apóstoles y menciona, y Judas, no el Iscariote, el hermano de Jacobo, el autor del anteúltimo libro de la Biblia, busquen, Judas, nos advierte sobre este tiempo de apostasía. La epístola a Judas es muy interesante. Hoy la vamos a ver entera. La voy a resumir. Pero quiero tratar de ser breve, conciso, puntual, porque esto va a ser importantísimo. Tal vez hoy vamos a ver puntos que nunca vimos, no que hayamos ya repetido muchas veces. Pero Judas nos advierte sobre este terrible período de apostasía y nos advierte sobre el final de estos apóstatas, de estos hombres que se han introducido dentro de la iglesia. ¿Están en Judas? Bueno, perdónenme, dejen la mano ahí, porque primero vamos a leer Lucas 18:8. Primero, pero dejen la mano en Judas. Voy a leer la parte B del versículo. 18:8 de Lucas, pero la parte B, la segunda parte. Para no entrar en el contexto, me quiero quedar con la última frase del Señor. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Él está hablando de su venida en gloria, de cuando Él venga a reinar. Entonces, parafraseando esto, es como que Jesús dice, cuando venga Jesús al mundo, ¿encontrará conocimiento de Dios en la tierra? ¿Habrá un conocimiento de Dios? Eso es lo que está diciendo. ¿Habrá alguien esperando a Cristo cuando venga el Hijo del Hombre? Porque la fe es la certeza de lo que se espera. A mí la fe me lleva a tener la seguridad de que Cristo volverá. Lo que nosotros queremos hoy es esperar que Cristo venga. Lo que más anhelamos los verdaderos creyentes es que Cristo venga. La falsa iglesia
esta iglesia conducida por estos grandes líderes que engañan a millones de personas, Porque yo a veces digo que yo hablo por la radio bíblica es un medio importante en cuanto a la verdad, porque en la radio bíblica se predica la verdad, y es verdad, la escuchan miles de personas a través de la radio de acá de Posadas, de la repetidora en El Dorado, de la transmisión por internet, pero predicamos la verdad a miles. Pero estos engañadores que hablan por televisión, que tienen programas de radio por todos lados, que se extienden al mundo entero, estos engañan a millones. La verdad por ahí llega a miles, pero el engaño llega a millones, a millones. Entonces, eso es lo que dice Jesús. Estos engañados por este falso evangelio, que es todo un lucro, que es toda una mentira. Uno diría, bueno, pero a estos tipos lo único que les importa es el dinero. Sí, es verdad, pero yo no miro a ellos. Yo no miro a Dante Gebel, a todos estos que son carismáticos, son personas que nunca nacieron de nuevo, como este Cash Lune, todos estos famosos y grandes predicadores del mundo. Yo no miro a ellos, yo miro a su jefe. Yo no pienso en los propósitos de estas personas de enriquecerse, de disfrutar del mundo, porque ellos lo que menos esperan es a Cristo, como dijo Benny Hinn. Benny Hinn dijo, ¿para qué quiero calles de oro en el cielo? ¿Para qué quiero calles de oro en el cielo? Yo quiero el oro ahora, en la tierra, para poder disfrutar de la vida. Ellos no están esperando a Cristo. Esta falsa iglesia no se le enseña a la gente a poner su esperanza, su fe en aquel que pronto viene. Ellos tienen su esperanza en las cosas de este mundo. Por eso se hace tanto énfasis en estas predicaciones, en la sanidad, en los milagros. Ayer hablaba con un hermano que me decía, no, porque la iglesia ya no tiene el poder ni de sanar, ni de hacer... Ellos, lamentablemente, hermanos sinceros, porque este es un hermano sincero, han caído bajo ese engaño, que se creen que el poder de la iglesia es en echar fuera demonios, es en sanar a la gente, es en que la gente no sea pobre. No, el verdadero poder de Dios se manifiesta en aquellas personas que han alcanzado el poder por el Espíritu Santo de vencer el pecado, de separarse para Dios, de no contaminarse con el mundo. Hombres poderosos como Juan el Bautista, que vivía en el desierto apartado. ¿Y cuándo se nos habló que Juan hizo un milagro? La Biblia dice que Juan ninguna señal hizo. Nunca. Sin embargo, era un hombre poderoso. De los hombres nacidos de mujer, nadie fue tan grande como Juan el Bautista. Sin embargo, dijo Jesús, Juan ninguna señal hizo. Entonces el verdadero poder está en eso. Esta gente le enseña a sus fieles no a esperar al Señor. Por eso hay una doctrina que se predica ahora que es peligrosísima y han caído miles bajo ese engaño, que es el amilenialismo. El otro día me decía un hermano, no, pero ellos son por chateando de Paraguay. Me decía, no, pero ellos son bautistas, no, pero ellos son sanos, no, pero ellos esto, no, pero... ¿Y qué me importa lo que sean? A mí lo que me importa es el amilenialismo. Y el amilenialismo es una doctrina que cuando las cosas no proceden de Dios, proceden del diablo. Y la palabra de Dios es clara, que va a haber un reinado literal de Cristo sobre la tierra, que antes de que comience el milenio la iglesia va a ser arrebatada, vamos a partir al cielo, luego el Señor va a venir a reinar. Ellos niegan todo eso, dicen que Cristo no va a venir a reinar físicamente sobre la tierra. Ellos niegan el arrebatamiento. Ellos dicen que la iglesia pasa la gran tribulación. Uno dice, eso no es, no, sí que no es nada. Así es como Satanás trastoca la palabra de Dios. Satanás lo que hace es quita pequeñas frases. El otro día me encantó, porque el jueves en el discipulado, ¿saben lo que hicimos? Citamos ese versículo de la tentación, a donde el diablo le cita las escrituras a Jesús
y le dice, le llevó a la punta del pináculo del templo y le dijo, échate abajo, porque la Biblia dice, bueno, miren, vamos a leerlo juntos. Lucas 4. Yo voy a abrir, como tengo dos Biblias acá, voy a abrir las dos, pero la voy a abrir una, ustedes no. Yo voy a abrir en Salmo 91 y ustedes se van a quedar en Lucas 4. Miren, lo tengo que hacer rápido porque si no, esto me va a llevar a desviarme mucho, pero es tan importante porque quiero para que vean la sutileza de Satanás. Yo sé que hay muchos de ustedes lo conocen, pero otros no. ¿Están en Lucas 4? Bueno, esperen que no me falta a mí buscarlo. Bueno, acá estoy, ya estoy. Bueno, versículo 9. ¿Listo? Bueno, vamos a leer juntos. Y le llevó a Jerusalén. Esta es la tentación. ¿Quién le llevó? El diablo. A Jesús. ¿A dónde le llevó? A Jerusalén. Y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo a Jesús, escuchen bien, si eres hijo de Dios, ¿Jesús era hijo de Dios? Sí, más vale, si era el hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Y ahora le cita la Biblia a Satanás. Acá está Satanás como serpiente. Acá está Satanás vestido como ángel de luz. Acá está Dante Geber, Cash Luna y todos estos, Benny Hinn y todos estos grandes pastores, César Castells, todos estos famosos del mundo que arrastran a miles, a millones. Acá están. Miren lo que hacen. Dice, si eres hijo de Dios, le dice Satanás, citando la Biblia, citando el Salmo 91, 11 y 12, le dice, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, dice, a sus ángeles, acá está la palabra, mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Uno podría decir, ¿ves? Ahí lo dice la Biblia. La Biblia está diciendo, Satanás está citando las Escrituras, le está diciendo la verdad, y alguien viene y te cita las Escrituras y te las cita así, y vos decís, ¿y acá está la palabra? Acá está, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo hacer todo lo que quiero, que todo lo puedo. Y es mentira. No es que la Biblia miente, es verdad. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo, pero todo lo que esté de acuerdo a su voluntad, todo lo que esté de acuerdo a su pensamiento. Yo no puedo decir, todo lo puedo y tentar a Dios. Acá Satanás le dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Pero miren lo que hace Satanás. Ahora yo les voy a leer la porción de la Biblia que Satanás citó, pero ustedes quédense en Lucas. Yo le voy a leer el Salmo 91, 11 y 12, y dice así, dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Ven, hasta ahí está bien. A sus ángeles, ¿no? ¿Estamos bien ahí? Mandará acerca de ti que te guarden, hasta ahí está bien. Y ahora Satanás corta la palabra. Y la palabra sigue diciendo, en todos tus caminos. Y luego le dice, y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece. Ahí continúa. O sea, él a esos dos versículos le quita una parte. ¿Cuál es la parte? La más importante. En todos tus caminos. O sea, Dios le dijo a Jesús, porque es a Jesús a quien le dice. Pues a sus ángeles, como que el Padre le dice a Jesús, a sus ángeles mandará que te guarden en todos tus caminos, porque todos los caminos de Jesús. ¿Por qué me ama el Padre? Dijo Jesús. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Porque todos los caminos de Jesús eran los caminos donde el Padre le había mandado. Entonces Jesús podía contar con la total y perfecta custodia de Dios y de sus ángeles, porque Jesús andaba en los caminos del Padre. El camino del Padre no era que suba al templo y se tire de cabeza para demostrarle a los demás que Dios le guardaba. Jesús no tenía necesidad de andar mostrando que el Padre le iba a guardar a él, porque Jesús ya sabía que el Padre le guardaba.
Eso es tentar a Dios, por eso el Señor le respondió, no tentarás al Señor tu Dios. Es lo mismo que nosotros pretendamos decir, es como que un padre, ¿no? Viene un chico y le dice, papá, me voy a bailar. Y el chico le dice, vamos a orar a Dios para que Dios me guarde porque me doy en moto a ver si tengo un accidente. Pero es la verdad. ¿Cómo vos vas a estar orando, pidiéndole a Dios que te guarde cuando tus caminos no son los caminos de Dios? Pero yo no quiero entrar en este tema ahora. Yo quiero entrar en el tema de cómo Satanás sabe presentarnos la vida. Uno diría, pero estos son verdaderos hermanos, son verdaderos cristianos. Es el verdadero, no es el cristiano, no es el verdadero evangelio. Por eso cuando Jesús dijo, vuelvan a Judas ya, cuando Jesús dijo, cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, es como que Jesús dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿habrá alguien que le espere? ¿Habrá alguien esperándole? No. Vamos a Judas. Por eso la palabra, el tema de Judas es la defensa de la fe que ha sido dada una vez a los santos. Hermanos, esto es la verdad. La epístola de Judas tiene como propósito el que nosotros tomemos conciencia que este tesoro se nos depositó a nosotros en nuestras manos y nosotros tenemos el deber de defenderla, de dar nuestras vidas por defender la palabra, porque hubo hermanos que murieron en las hogueras, que murieron en los circos romanos, que murieron perseguidos, que murieron en las cárceles, pasando toda una vida por causa nada más de predicar el evangelio, de decir la verdad. Por eso Judas encara este tema como diciendo, tenemos la responsabilidad nosotros de defender esta verdad que ha sido dada un día a los santos, de una vez y para siempre. Por eso comienza la epístola nada más cortito. Dice Judas, siervo de Jesucristo. Es como decir Judas, apóstol de Jesucristo, siervo de Jesucristo. Porque para eso estaba Judas. A los llamados santificados. Esto nadie puede decir, no, esto fue para ellos. Esto es para todos los santificados. Para todos los que hemos sido puestos aparte. Cuando dice santificados, para todos los que hemos sido llamados por Dios. Por eso dice, a los llamados santificados. Porque Dios nos llamó y nos santificó, nos puso aparte. Y después dice, misericordia, paz y amor os sea multiplicada. Porque eso es lo que tenemos que esperar en este tiempo. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios nos permita disfrutar de esa paz y vivir en ese amor. Y que eso se multiplique en nosotros. Y después, este versículo lo voy a hacer corto porque ya lo estudiamos 20.000 veces. No me voy a detener. Pero Judas dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación. Es como diciendo, a mí me hubiera encantado tocar una trompeta, por ejemplo, para hacer una linda melodía. A mí me hubiese encantado poder hablarles de esto que nos une a todos, que es nuestra común salvación, hablar del amor de Dios. Porque vieron que muchos te dicen, ¿por qué denunciás? ¿Para qué te metes a denunciar a los mentirosos? ¿Por qué no predicás del amor de Dios? ¿Por qué no hablas de la salvación nada más? Miren si le hubieran dicho esto a Judas. Judas le hubiera contestado, a mí me hubiese encantado hablarles de la salvación. Pero ahora me veo en la necesidad, como sé que mi tiempo se acaba, dice, no lo dice así, pero se acababa el final apostólico. La verdad la pudo conservar la iglesia mientras los apóstoles murieron. Cuando los apóstoles murieron, Pablo dijo, yo sé que mi partida está cercana, y yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, Hechos capítulo 20, versículo 7 en adelante, dice, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, dice.
Es como que Pablo les advierte. ¿Y saben a quién le advierte? A la iglesia de Éfeso, que era la más alta espiritualmente. Pablo le dice, miren, yo sé que a mi partida, cuando me toque morir, partir, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Por eso mirad por vosotros y por todo el rebaño, en donde Dios os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. ¡Qué responsabilidad tenían los ancianos de velar! Pablo les dice, miren, ustedes son una iglesia fiel, son una iglesia que persevera en la verdad, pero tengan cuidado, porque mientras estemos nosotros los apóstoles, dice Pablo, la verdad va a ser sostenida, pero una vez que nos toque partir, van a entrar en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y después dice en otro versículo que harán mercadería de vosotros. Como diciendo, lo único que le interesa a ellos es su propia gloria, son sus propios intereses, no los intereses de Dios. No los intereses de Dios. Entonces Judas, cuando escribe, Pablo dice van a entrar, Judas dice ya han entrado. Ya han entrado. Por eso a mí me hubiese encantado hablarles de la común salvación, pero yo me veo en la necesidad de denunciar la mentira. Yo me veo en la necesidad de advertirles a ustedes, de denunciar a esos falsos hermanos, a los cuales Jesús en sus parábolas mencionó como el diablo, mientras los hermanos dormían, por decir así, vino y sembró la cizaña. El diablo hizo dos cosas en la iglesia. Por un lado, sembró la cizaña. Y por el otro lado, hizo que la iglesia hiciera su trono en el mundo, se mezclara con el mundo. Por eso a la iglesia de Pérgamo, Dios le dice, yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. ¿Y por qué le dice, yo sé dónde mora? ¿Dónde está el trono de Satanás? En el mundo. Hoy decíamos en la iglesia católica, es verdad, bueno, pero el trono de Satanás es el mundo. El mundo es su esfera de acción. Ahí es donde Satanás trabaja. Y el Señor nos llama a nosotros a apartarnos del mundo. El otro día hablábamos de la importancia de separarse del mundo. El hecho de las murallas que protegían a Israel, como decíamos hoy en la cena, las murallas que levantó Nehemías. Nosotros no tenemos murallas, por decir, pero las tenemos que levantar. ¿Cuáles son nuestras murallas espiritualmente hablando? Entender que fuimos arrancados del mundo, introducidos dentro de la ciudad celestial. Somos ciudadanos celestiales. Ya no podemos seguir andando como andábamos antes. Ya no pueden estar más nuestros intereses del otro lado de la muralla. No podemos estar nada más pensando en lo que va a ser Estelato o en lo que va a ser el futuro presidente o en lo que va a ser el gobernador o lo que va a... Sí, son cosas que están en el mundo, pero no nos afectan a nosotros. No pueden dominar nuestra mente. No podemos estar pendientes de lo que pasa en el mundo. Nosotros vivimos en el mundo, estamos en el mundo. A donde Dios nos puso para que seamos luz. Pero nuestros intereses están en los cielos. Las murallas son la separación. Que eso es lo que el diablo quiere destruir. Quiere que nos revolquemos en el mundo. Por eso Judas le dice, amado, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario no hablar de la salvación, sino exhortarlos a que combatan, a que luchen, a que defiendan, a que no sigan permitiendo. No lo vamos a evitar, no lo vamos a cambiar. No vamos a hacer que Satanás termine de engañar a la gente, no. Porque los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. El engaño será cada vez aún más, crecerá el engaño que la verdad. Pero nosotros no podemos quedarnos cruzados de brazos. No podemos entregarnos como cuando uno está queriendo romper una pared y le da, y es de hormigón, y le da, hasta que vos te cansás y decís, basta, no aguanto más, no puedo más tirar esta pared. Bueno, esta es la explicación para que entendamos en cuanto a contender por la verdad. No nos rindamos de predicar, de defender la verdad.
No nos rindamos de anunciar el Evangelio. A que contendáis, dice, defiendan, luchen, combatan por la verdad, combatan por la fe. Acá no es la fe salvífica. Acá no es la fe que me lleva a la salvación. Acá la fe, defender la fe significa defender el conjunto de doctrinas apostólicas que le fue confiada a la Iglesia. Esto no fue confiado. Nosotros somos el baluarte, los que defendemos, y la columna, los que damos a conocer la verdad. No podemos dejarnos vencer. No podemos entregarnos, apostatar, abandonar. Abandonar es lo que quiere el diablo que vos hagas. Que te rindas. Entonces, que fue dada una vez, porque toda la verdad de la doctrina apostólica fue dada una vez y para siempre. La gracia, la forma en que alcanzamos la salvación y que debemos conducirnos como salvos, esa verdad no fue algo que hasta hoy se sigue revelando. No, fue dada una vez y para siempre a los apóstoles y profetas. Y hoy la heredamos nosotros, ya está completa. No hay más nada que agregar ni quitar. Pero no podemos permitir, como hizo Satanás con Jesús, que le quitó ese pedacito. Nosotros no podemos pretender justificar las mentiras del diablo. Hay que denunciarlas. Entonces, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, ¿ven? Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Porque Dios ya sabe todo. No es que Dios manda gente al infierno como dice Calvino. Ojo, Calvino es un hombre de Dios, pero que no tenía todas las luces en su momento de la revelación después de 1000 años de oscurantismo. Él descubrió, sí, junto con Lutero y todo, la salvación por gracia, la salvación, pero no, las doctrinas calvinistas hay que tener cuidado con eso de que Dios ya sabe quién va al cielo, quién va al infierno, entonces no hace falta que prediquemos porque al final Dios, cuando escogió a uno para salvación, le predique o no. No, no es así. Nosotros tenemos la responsabilidad de contender, de predicar. Entonces, porque algunos hombres han entrado, hombres impíos, ¿ven lo que dice? Esa palabra impío significa hombres que nunca nacieron de nuevo, que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Han perdido por completo el temor a Dios, como siempre decimos. El libertinaje es lo que hace la Iglesia hoy, que ha perdido por completo el temor a Dios. El temor a Dios, el respeto, la reverencia que el nombre de Dios merece. Estos hombres la han perdido por completo. Por eso los lugares de reunión hoy son templos, hoy son boliches bailables. Y otra cosa, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. No es que niegan la existencia de Dios, no es que niegan la existencia de Jesús, por el contrario, la proclaman, pero niegan la autoridad, niegan el señorío de Cristo. Ellos hacen lo que a ellos, en vez de ellos regularse, en vez de conducirse de acuerdo a las reglas establecidas en la palabra, ellos se rigen, se manejan de acuerdo a lo que les dicta su conciencia o su corazón, dicen. O de acuerdo a lo que el Espíritu Santo me dice. Entonces niegan la autoridad. Jesús dijo, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Por eso hay dos rasgos. Escuchen bien lo que voy a decir ahora. Escuchen bien. Hay dos rasgos que caracterizan a la apostasía en los últimos tiempos. Dos rasgos. El primero, el abandono de la gracia, que es cambiada en disolución, es cambiada en libertinaje. Se ha perdido todo el respeto a Dios. Con la cuestión de que Dios es amor, hagamos lo que querramos, vivamos como que querramos, vivamos en un total y completo desenfreno, vivamos pecando. ¿Qué problema hay? Me caso hoy, me separo mañana. Hoy estoy con una, mañana con otra. Hoy hago esto, mañana vivo una vida de lujuria, de desesperación, de desenfreno, sin límite. Total, soy salvo.
Porque estas personas no estaban bajo la ley. Estos conocieron al Señor bajo la gracia, pero nunca se convirtieron. Por eso viven en un libertinaje. Y en cierta manera los pentecostales acá tienen razón en esto, pero no tienen razón en este sentido, de que nosotros decimos la verdad. La Biblia dice que es salvo para siempre, no pierde más su salvación. Entonces ellos dicen, bueno, si vos sos salvo, entonces yo soy salvo, salgo y hago lo que quiero, vivo. No, a eso no me llama Dios. Es como aquel que se enamora de su mujer, se enamora para estar con su mujer. Entonces, el primer característica de la apostasía es ese, el abandono de la gracia, convirtiéndola en un libertinaje. Y el segundo, y presten atención ahora, y en especial los jóvenes, y los niños, y los padres, es el desprecio de la autoridad. Y cuando hablo del desprecio de la autoridad, hablo del desprecio de la autoridad bajo todas sus formas, porque ese desprecio de la autoridad, miren, vamos a leer para que entiendan. Judas 8. Judas 8 dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores, porque estos son los apóstatas, estos son la descripción, este es un principio que hago de la descripción de los apóstatas. Estos que apostataron, que abandonaron la verdad, son soñadores. Ellos prefieren manejarse en su vida, en este supuesto evangelio, por lo que sueñan, por lo que le revelan, por lo que el Espíritu Santo le dice, por lo que algún hermano le profetiza. Se manejan por lo que sueñan. No, la regla de ellos no es la palabra, no es la autoridad de la palabra. Por eso desprecian la autoridad. Estos soñadores mancillan la carne y rechazan la autoridad. La autoridad. Y ese desprecio de la autoridad ya lo vemos en las familias. Los hijos desprecian la autoridad de los padres. No le tienen ningún valor a la autoridad de la madre y a la autoridad del padre. En las escuelas, los chicos desprecian la autoridad de la preceptora, la autoridad de los profesores, la autoridad de los directores, se burlan de ellos. En el mundo, yo no lo defiendo, no, porque para mí es un mentiroso y todo, ¿no? No quiero seguir diciendo de nuestro presidente, un cínico, pero yo nunca escuché, en los años que tengo de mirar televisión, de ver a los periodistas insultar como insultan al presidente. Que sea lo que sea el tipo, es el presidente. Hoy se ha perdido por completo el respeto a las autoridades. Pedro dice que nosotros debemos respetar a las autoridades, porque no hay autoridad que no provenga sino de parte de ¿quién? De Dios. Y saben, cuando Pedro habló eso, y Pedro en especial, ¿saben quién era la autoridad? El más déspota, Nerón. Sin embargo, Pedro decía que había que respetarlo. Bueno, estos tampoco respetan la autoridad divina. Tampoco respetan la autoridad divina. Por eso qué importante, el otro día hablábamos, la semana pasada, a los jóvenes y le decíamos, honra a tu padre y a tu madre. Y esto va para los padres. El otro día me llamó la atención en la radio, que me llamó un hermano y me dijo, Daniel, ore por los padres de los niños. ¿Por qué? Porque los padres de los niños se pasan más tiempo jugando con el celular que atendiendo a sus hijos. Y los hijos después se crían sin la enseñanza de la autoridad de los padres. Y si un niño que no está sujeto a sus padres de pequeño, si no aprende lo que es la autoridad de pequeño, si los padres le dejan hacer lo que quieren a los hijos, no puede ser que un hijo con 13 años, por el miedo a que se te vaya de tu casa, vos le permitas hacer lo que él quiere. Si un niño
no aprende el respeto a sus padres, ¿cómo aceptará cuando sea más grande la autoridad de Jesús? ¿Cómo la aceptará? ¿Cómo la aceptará? Por eso, mis amados hermanos, qué terrible es esto. La apostasía, esas dos características que tiene. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer en estos tiempos frente a esta avalancha? Porque esto de la apostasía es como una luz. Empieza arriba con una roca que empieza a caer ahí en una montaña nevada. Y después se va juntando más nieve, más nieve, más nieve. Y después es una avalancha tan grande que ustedes lo vieron. Es capaz que te sepulta un pueblo. ¿Cómo luchar frente a nosotros, frente a este alud, a este avance de la apostasía? Hay dos versículos fabulosos. Y que es en el final, Apocalipsis 3:11, el libro que sigue, a donde Juan le habla a la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia final, somos nosotros, por decir así. Porque la iglesia de Filadelfia somos nosotros. Y el Señor le dice, he aquí yo vengo pronto, dice el Señor. Porque esa es la señal. La señal no es acontecimientos. No miren acontecimientos. La señal es, he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Porque Dios premiará tu fidelidad al que venciere. Y miren en el capítulo anterior, en el 2, escribiendo a la iglesia de Tiatira, la iglesia que ya empezó a engendrar hijos de maldición. Él le termina diciendo, versículo 24, subrayen esta frase, pero a vosotros, acuérdense, la palabra a vosotros. Cuando dice a vosotros está hablando a los verdaderos cristianos. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, la del sacrificio a los ídolos, la de la mentira, la del sacrificio a los demonios, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, y ya les explico. Pero lo que tenéis, lo que aprendiste, lo que conociste de la verdad, lo que recibiste de la verdad, no sé si es mucho, no sé si es poco, esto está de acuerdo a cada uno, pero lo que tenéis, que nadie te lo robe, no lo abandones, que no te lo quite el diablo, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Hermanos, esto lo que tenéis, esto no exige amplios conocimientos. Esto no me habla de una profunda inteligencia espiritual. Solo se precisa una cosa en esto, que es el propósito del Evangelio. Es el amor por Cristo. Nada más. Es el amor por Cristo. Es el amor por el Señor. No el amor por vos mismo. Estos apóstatas, este mundo que se caracteriza por la apostasía, por el abandono, la falta de respeto a las autoridades, por transformar la gracia en un libertinaje, por haber cambiado la verdad por la mentira, porque el mundo todo abandonó a Dios, abandonó los principios morales. Como decíamos, los jóvenes hoy salen a la calle y lo que primero se encuentran es con el diablo. Cuando no encuentran lo que necesitan en el hogar, esos niñitos, estos jóvenes salen a la calle. ¿Y quién se piensa que los recibe en la calle? ¡Satanás! Y Satanás les quiere hacer creer a los jóvenes que la felicidad está en las drogas, está en el alcohol, está en los vicios, está en el libertinaje, en no estar bajo la autoridad, despreciar por completo las autoridades. Entonces, qué distinto es
el amor por Cristo. Eso es lo que Dios quiere que nosotros realmente conservemos. Ese es el verdadero propósito del Evangelio. El que no ama, hermano, no ha conocido a Dios. La esencia de Dios es el amor, y Él nos quiere llevar a ese amor. Si el Señor ocupa en nuestros corazones el lugar que le es debido, entonces lograremos la victoria, podremos guardar la fe. Versículo 5, vamos, Judas. Mas quiero recordaros, ahora comienzan ejemplos históricos de apostasía, ejemplos históricos de aquellos que abandonaron. Y dice, mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido. O sea, es como que Judas le dice, ustedes ya esto lo saben. Es como le dijo Pedro una vez a los hermanos. Él le escribió y les dijo, por esto yo no dejaré de recordar siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, dice, y estéis confirmados en la verdad. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el exhortarles. Por ahí usted dice, no, este Daniel es un pesado. Siempre está ahí con que leamos la Biblia, con que oremos. Pero es el fundamento de todo. La apostasía es eso también. ¿Qué te pensás? ¿Que vos dejaste de orar? ¿Qué te pensás? ¿Que vos dejaste de leer la Biblia? ¿Qué te pensaste? ¿Que vos dejás de congregarte? ¿Que venís de vez en cuando? ¿Y eso qué es? ¿Eso qué es? Venir un domingo sí, otro no, 2 sí, 1 no. ¿Eso qué es? Apostasía. ¿Qué es eso? Apostasía. Apostasía. Así se empieza. No está verdaderamente, profundamente, pero estás a tiempo de arreglar esa situación. No te dejes arrastrar. El otro día me dio una tristeza, se los digo de corazón, no se enojen, por favor. Pero acá éramos 40 hermanos, 30 hermanos el domingo pasado. Triste para mi corazón, triste. La verdad, tenía ganas de llorar adentro mío. Pues no podía creer que por un partido de fútbol o por la lluvia o por esto hayan quedado en su casa. Triste. En serio les digo, triste. No porque yo, como dijo Pablo, busque algo de ustedes, sino porque, como dijo Pablo, los busco a ustedes. A mí lo que me gusta es que el corazón de ustedes esté cada vez más ferviente por Dios, más amarrados a Dios. No puede haber nada más importante con Él. Estos son tiempos peligrosos, yo no los culpo, hermanos, ojo, pero son tiempos peligrosos. No dejen que esas pequeñas cosas les lleven a ustedes a terminar convirtiéndose en religiosos. Porque una persona que no ora, una persona que no lee la Biblia, una persona que lo único que quiere es trabajar y servir para el Señor, pero tu corazón no está pegado a Cristo. El otro día hablaba con un hermano que yo quiero, un hermano que trabaja, un hermano que cae que hay que hacer algo, él es el primero en ofrecerse. Y el otro día me contaba de su tristeza, de su angustia, de su dolor. Y yo le dije, ¿cuándo fue la última vez que oraste? Y no sé, hace como una semana, me dice. Entonces, estamos apostatando, estamos abandonando. Satanás está ganando la batalla sobre tu vida. Pero eso a los hermanos. Acá Judas cita lo que pasó con aquello. Por eso él dice, yo tengo que recordarles, tengo que reiterarles. Que dice, mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, porque Él salvó a todo Israel, después destruyó a los que no creyeron, a los que apostataron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron, apostataron. A los ángeles, miren lo que pone. Primero pone a Israel, su pueblo amado. Él no vino a salvar a los ángeles, sino a Israel. Pero después pone a los ángeles que estaban en el cielo, que abandonaron sus moradas, que se volvieron contra pecados, contra naturaleza.
abandonaron su dignidad. No vamos a entrar en esto ahora, pero fueron ángeles terribles, que hoy no están libres, están encarcelados en prisiones de oscuridad, reservados para el día del juicio. Y después Sodoma y Gomorra cita, y las ciudades vecinas, porque fueron 4 las naciones que se destruyeron, los cuales de la misma manera que aquellos, por los ángeles, habiendo fornicado, ido en vicios contra la naturaleza, la homosexualidad. A veces queremos justificar. Acá hay un ejemplo terrible. La homosexualidad, una posesión demoníaca. Abandonaron la verdad. Fueron en contra de la naturaleza, en contra de lo que Dios creó. ¿Quién se creen que los guía a la gente a hacer esto? ¡Satanás! Fueron puestos como ejemplo. ¿Por qué como ejemplo? Sufriendo el castigo del fuego eterno, condenados en el infierno. ¿Por qué? Y porque Dios destruyó por medio del fuego esas ciudades. Ejemplos históricos. Y después viene a partir del versículo 8, se vuelve el Señor a darnos una descripción de estos apóstatas. Por eso, frente a estos ejemplos históricos, hermanos, nosotros también parecería que estamos dormidos. La trompeta, hermanos, para ir al combate sonó hace tiempo. ¿Acaso qué estamos esperando? ¿Que el enemigo nos tome por sorpresa? ¿Nos tome dormidos? ¿Nos tome con nuestros intereses en el mundo? ¿Nos tome como tomando por más importante el trabajo y las cosas del mundo que nuestras responsabilidades con Dios? Por eso Pablo le dice, no lo busquen, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. La victoria en esta batalla, hermanos, no solo consiste en vestir la armadura divina, no solo consiste en esto, en vestir toda la armadura de Dios, sino fundamentalmente en tener un buen estado de mi alma. La victoria depende entera de esa relación que vos tengas con Dios. No abandones tu primer amor. No abandones tu relación con Dios. No apostates. Volvé a donde te apartaste. Nos está ganando la batalla el diablo. No dejemos que nos gane la batalla. Versículo 8 en adelante, ustedes van a ver que dice, no obstante, de la misma manera también, esto ya lo explicamos, ¿no? Voy al versículo 10. Pero estos blasfeman, dice, de cuantas cosas no conocen, ¿ven? Y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales, porque son peores que animales. El animal no mira al cielo. Los animales, los gatitos, los perritos, son todos lindos, sí, pero son animales, no tienen una relación con Dios. El hombre tiene una relación con Dios, no el animal. No le den el lugar a los animales, más importancia a los animales. Algunos le dan más importancia a los animales que a su prójimo. Son capaces que pelean por los vecinos, con los vecinos, por sus animales. Y se olvidan que los animales ninguno va al cielo. Pero sí el vecino se va al infierno. Entonces, cuidado con esto. Hoy en el mundo se le hace un culto a los animales. Y los animales son animales. Sí, son lindos, no hay que ser cruel con los animales. Pero son animales. Y acá Judas los compara a estos hombres, a estos apóstatas, como animales. Irracionales, ¿por qué? Pues no tienen raciocinio. Y hay de ellos, dice. Y miren lo que dice, hay de ellos, como diciendo, no me quiero imaginar el sufrimiento.
porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál era el camino de Caín? Y el camino de Caín es muy fácil. El camino de Caín fue el camino, porque acá fíjense en que hay tres cosas, perdónenme, la voy a leer. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Este hay pronunciado acá, ¿saben a qué me hace acordar? Rápido, rápido. Apocalipsis 8, pero dejen la mano en Judas. 8:13. Y miré, y oí un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar, de juicios! La trompeta sonaba anunciando un juicio. Y Juan dice: ¡ay de los moradores de la tierra! Como diciendo, tengo dolor en mi alma, pensando en los sufrimientos de esta causa, de esta gente, por causa de los juicios que han de caer. Y Judas dice lo mismo: ¡ay de ellos! Pero este ay, hermanos, este ay es pronunciado contra la cristiandad apóstata. Por eso hallamos en este versículo 3 ejemplos que nos describen el poder del mal desde sus comienzos hasta la apostasía. 3 pasos que conducen al hombre a la rebelión final contra Dios y contra Cristo. El primero es el camino de Caín, porque estos hombres que engañan a millones, este mundo que engaña a millones, estos hombres, podríamos decir. Porque fíjense en lo que dice, perdónenme, pero están en Judas, ¿no? Síganme rápido con la vista. Versículo 8. También estos, subrayen estos. Versículo 10, pero estos. Versículo 12, estos. Versículo 14, de estos. Versículo 16, de estos. Esa palabra estos, Judas los identifica como aquellos apóstatas, aquellos que abandonaron a Dios, aquellos que se entregaron a sus propios deseos, aquellos que cambiaron la gracia en libertinaje, que desprecian todo tipo de autoridad. Bueno, estos blasfeman, dice, ¿no? Y versículo 11, han seguido el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín? Escuchen bien, es interesantísimo esto. El camino de Caín, ¿saben lo que es? El camino de Caín es que Caín pensó que para poder justificarse delante de Dios, para poder adorar a Dios, él podía hacerlo de acuerdo a lo que él le consideraba justo. Él no creyó en la condenación del pecado. Él no creyó que la paga del pecado es muerte. Él no creyó que la justicia de Dios reclamaba la muerte del pecador. ¿Y qué hizo? Se presentó delante de Dios con la ofrenda de sus propias manos, con su mejor trigo, con sus mejores frutos, y pensó que de esa manera él podía justificarse delante de Dios, cuando Dios había establecido que sin sangre no hay remisión de pecados. Sus padres se lo habían enseñado. Sin embargo, él se rebeló contra la autoridad, no solo de sus padres, sino de Dios. Y es lo que hace el mundo. El mundo, él dice, no, al final Dios es amor, porque reconocen a Dios, como Caín reconoció, porque llevó una ofrenda, como esta gente que hoy iba caminando por acá, pensando que porque caminan desde el centro hasta Fátima se van a justificar delante de Dios. Eso es la apostasía, el abandono a lo que Dios ha establecido. Y lo peor de todo de Caín, entre todo, que no se quiso arrepentir. Dios le dio la oportunidad que se arrepintiera y no se quiso arrepentir. Y después encima odió a su hermano. ¿Por qué odió a su hermano? Porque la ofrenda de Abel fue la que Dios aceptó, era la ofrenda con sangre. Abel se presentó con un sacrificio en sus manos, con una vida en sus manos, una vida en lugar de la suya, que era una figura de Cristo. Y Dios lo perdonó a Abel y aceptó la ofrenda de Abel.
Por eso Abel ofreció por la fe un mejor y excelente sacrificio que Caín. Pero Caín no se quiso arrepentir. ¿Y sabes lo que hizo Caín encima? Fue y mató a su hermano. ¿Y por qué le mató? Por celos. Por celos. Y ese es el mismo odio que hasta hoy manifiesta el mundo contra los cristianos. El mismo odio que manifestaron los religiosos contra Cristo. El mismo odio que siguen manifestando hoy la religión contra los cristianos. Porque los cristianos no somos religiosos. Caín fue el primer religioso. Por eso estos hombres siguen el camino de Caín. Ellos se creen que se pueden justificar. No, la salvación no se pierde. La salvación se pierde. Si yo no hago mis obras, Caín, Satanás, robando la palabra, mintiendo, desacreditando el sacrificio de Cristo. Y después dice, han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. El error, esta figura de Balaam es terrible, porque la figura de Caín me habla la justificación por obras. La figura de Balaam Balaam es la figura de una religión perversa. ¿Por qué una religión perversa? Porque Balaam era un profeta, sí, era un profeta de Dios. ¿Había recibido los dones de parte de Dios? Sí. Era un hombre que profetizaba en nombre de Dios. Pero ¿qué hizo con ese don? Él quiso lucrar, quiso hacerlo para él mismo, no le interesó lo que Dios amaba. Y el error de Balaam fue que cuando Balac lo contrató para maldecir a Israel, y escuchen bien, cuando Balaam va a maldecir, Balaam pensó, Israel está en pecado. Y era verdad, Israel abandonó a Dios, se volvió a la idolatría. Israel es un pueblo que Dios lo va a maldecir. Entonces, ¿cuánto mejor yo ahora aprovecho que Balac me paga, me contrata y lo voy a maldecir yo a Israel? Entonces, y escuchen bien esto, para los murmuradores, no lo digo por ustedes, pero está saliendo por radio. ¿Cuántas veces murmuramos y juzgamos a nuestros hermanos? Balaam pensó que porque Israel estaba en pecado, Dios lo iba a maldecir. Entonces fue Balaam, aceptó el dinero de Balac, un pagano, y fue a maldecir a Israel. Y cuando lo fue a maldecir, ¿qué pasó? Salió bendiciones de su boca. Quería maldecirlo y lo bendecía. Es como cuando Dios le dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen. Y las maldiciones de aquellos que se te echan se transforman en bendiciones. Entonces ese es el error, que él pensó que como Israel pecaba, Dios había perdido su amor por él. Y aunque nosotros seamos infieles, Dios siempre nos ama. No nos ama por lo que somos nosotros, nos ama por el sacrificio hecho por Cristo en la cruz. Después hay otro más, no es solo el error de Balaam. Vayan a Pedro 2, segunda de Pedro. Después está también otra característica dada por segunda de Pedro, dice 2:15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Porque Balaam, cuando vio que no lo podía maldecir, él pensó que al tener él ese don de parte de Dios, él pensó que podía lucrar con ese don. Entonces él usó ese don que Dios le dio para lucrar, para hacer dinero, para enriquecerse de él, de ese don. Y estos falsos predicadores, estos apóstatas, estos que guían a millones a la condenación, trafican con la verdad de Dios. Trafican con la verdad de Dios. Y el último, vayan a Apocalipsis 2. Versículo 14. 3 cosas de Balaam. El error de Balaam.
el camino de Balaam. Y esta es la doctrina de Balaam, miren. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Israel a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¡Qué terrible este verdadero profeta! Cuando vio que la recompensa se le escapaba, porque él iba a maldecir a Israel y Dios por boca de él lo bendecía, Balac le dice, pero yo te pagué para que vos maldigas, no para que bendigas. Entonces cuando vio que se le escapaba la recompensa, ya supo qué hacer Balaam. ¿Y qué le enseñó a Balac? Le dice, mira, yo acá sé lo que podemos hacer para que Dios maldiga a este pueblo. Y escuchen bien, vamos a hacer que este pueblo se mezcle con las mujeres moabitas, empiecen a fornicar con ellas. Si ellos hay algo que no van a soportar, va a ser la tentación de las mujeres. Mezclalos con ellas, mezclalos con ellas. Y él les enseñó a los israelitas, Balaam, a mezclarse con las mujeres moabitas. Y ahí el pueblo comenzó a cometer fornicación. Y las mujeres invitaban a los judíos a sus sacrificios. Y el pueblo comenzó no solo a fornicar en cuanto a las relaciones sexuales, sino a fornicar espiritualmente, porque abandonaron a Dios para adorar a los dioses de otras naciones. Y así se encendió el furor de Dios contra Israel. Y Dios los destruyó. Y terrible lo que pasó, porque los tres resultados de Caín, de Balaam y de Balac y de Coré, me falta el último, me falta el de Coré. El de Coré también es terrible, porque el de Coré termina diciendo, y perecieron en la contradicción de Coré. Me faltaba el último paso, porque Balaam es uno, Caín es uno, Balaam es otro, estos hombres siguen lo mismo. Voy a volver para atrás para la última. Cuando Balaam le enseñó a Balac cómo hacer caer a Israel, y ahí cayó Israel. Esto es lo que hacen estos hombres. Estos hombres, por amor al dinero, por amor a la plata, no les interesa predicar la mentira. No les interesa, ellos pueden conocer la verdad, como Balaam, pero por amor al... Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Balaam conocía la verdad, pero por amor al dinero enseñó a Israel a fornicar. Y estos falsos predicadores, ¿cuántas veces ustedes me llaman? Y me dicen, ¿por qué no pasa gracia a vosotros? ¿Por qué no pasa este? ¿Por qué no pasa el otro? Porque por amor al dinero, por amor al poder, ¿cuántos hombres de Dios han preferido sacrificar verdades para tomar compromiso con el poder? Cuando vos tomás compromiso con el poder, cuando estas iglesias crecen tanto y empiezan a codearse con gente poderosa, ahí están los instrumentos del diablo, los masones, los Illuminati, los jesuitas, que son los líderes mundiales que guiarán al mundo entero a la adoración del anticristo, de la bestia. Entonces, una vez que estos predicadores llegan a niveles tan altos, estos poderosos los agarran y le dicen, mirá, ¿a vos te gusta el poder? ¿Te gusta? Bueno, no empieces, dejá de denunciar, dejá de predicar, dejá de estar denunciando. Y esta gente, por amor al dinero, dejan de predicar el sano evangelio y se venden a la mentira. Por eso lo dice acá lo dice. Por eso, qué terrible es cuando uno comete el adulterio espiritual, cuando uno comienza a abandonar la verdad. Por eso, hermano, no abandones, no dejes de orar, no dejes, porque Satanás es astuto. Esta es la característica de estos hombres que no nacieron de nuevo, no como vos que naciste de nuevo. Pero ¿cuánto debe haber entre ustedes? Yo no quiero que nadie levante la mano, que hace tiempo que no se arrodillan a orar, ni siquiera 15 minutos. Nunca tenemos tiempo. Y así es como Satanás va ganando. Este mundo va a una velocidad. El mundo se precipita. El mundo, vieron que hoy lo más novedoso es ver esas Ferrari, esos autos nuevos, esas camionetas, esos trenes, esos aviones que cada vez son más veloces, más rápidos, más ligeros, porque todo, el internet tiene que volar.
todo tiene que volar. Todo tiene que ir volando de rápido. Así el mundo, Satanás lo lleva a volar. Así el mundo, la gente no se está dando cuenta. No se está dando cuenta que ellos están volando. Están andando a una velocidad terrible. Y Judas, ¿saben lo que hace? Judas nos agarra y nos lleva por esta epístola a nosotros los creyentes a que nos paremos en el borde del abismo y miremos para abajo en el precipicio y nos muestra, ve allá van en el mundo. Y la gente del mundo no se da cuenta. Están ciegos. No se detienen a pensar en el destino eterno de sus almas. Pero esa verdad se nos fue confiada a nosotros. Nosotros no podemos estar dormidos. No podemos estar dormidos. Es muy triste ver a los jóvenes morir sin Cristo. Es muy triste ver tanta gente. Es imposible evitarlo. Pero nosotros no estemos dormidos. Lo que tenés, retenedlo hasta que yo venga. Por eso después continúa. Versículo 14. Ya termino. De esto profetizó también Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos. Les voy a decir algo que no les dije de Enoc, porque de esto hablé muchas veces. Pero Enoc vivió antes del diluvio. Enoc, ¿saben lo que vio proféticamente? Vio el diluvio. Vio cómo venía el diluvio sobre toda esa humanidad impía, sobre toda esa humanidad violenta, sobre toda esa humanidad perfecta. Él vio el diluvio venir. Y él empezó, por decir así, a profetizar. Él profetizó. Pero él no veía el diluvio solamente sobre su vida. Él veía el diluvio sobre los impíos. Pero para él no esperaba el diluvio, él esperaba al Señor. Y verdaderamente partió antes que venga el diluvio. Fue arrebatado. Y nosotros también. Enoc no solo vio el diluvio, sino vio más allá, su fe trascendió hasta algo que todavía no sucedió, que Enoc vio la venida de Cristo cuando venga a tomar posesión de los reinos. Vio el juicio que le espera a la humanidad, vio el juicio que les espera a estos impíos. Vio el juicio que le espera hoy al mundo. Eso vio Enoc. Y nosotros somos también como Enoc, somos la iglesia. Tenemos que mirar también que Dios pronto viene para hacer juicio contra el mundo. Nosotros no vamos a estar en ese juicio, porque ya el juicio por nosotros lo llevó Jesús. Pero somos llamados a advertir al mundo. Vamos directamente a terminar con el final. Pero déjenme mirar que no me olvide de algo. Perdón, 17 voy a leer. Lo voy a leer nada más. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según su malvado deseo. Como dijo Pedro, en los postreros tiempos vendrán burladores que te dirán: ¿cuándo viene Jesús? ¿A dónde viene ese Jesús? Estos son los burladores. Estos son los que causan divisiones, los sensuales. Porque dentro de la iglesia están estos que no esperan nunca al Señor. Porque a ellos no les interesa ir al cielo. Ellos quieren disfrutar del mundo. Pero vieron que hasta acá vimos estos. Pero fíjense en el 17, que cambia ahora Judas. Y dice: pero vosotros, amados. Ahí están los creyentes, ¿ven? Ya no estos. Y en el 20, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe. Tenemos que edificarnos, tenemos que crecer, tenemos que estudiar las Escrituras sobre esta santísima doctrina de los apóstoles dada a la iglesia. Tenemos que crecer edificándoos sobre el conocimiento, orando en el Espíritu Santo. No solo orando, sino en el Espíritu.
ahí en la soledad de tu habitación, no apurado 2 minutos y saliendo corriendo. No, de madrugada me presentaré delante de ti. Es cuando el alma está más limpia, es cuando tu mente está más limpia. Una vez que salís al mundo, tu mente se contamina. Cuando más limpia está la mente es cuando recién te levantás, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Acá hay los 3 principios del cristiano. Ahora permanece en 1 Corintios 13:13. Ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Edificando sobre vuestra santísima fe. Orando, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Conservándonos en el amor, la fe, la esperanza. Sabiendo que Cristo pronto viene, no perdiendo de vista eso. Y después dice, a los que dudan, convénzanlos. A otros sálvenlos, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, como diciendo, hay algunos que ya están condenados por sus propias bocas. Ellos mismos odian, aborrecen a Dios. Y termino con esto. Justo, miren. Y aquel, espera que voy a dejar el micrófono. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. Uno diría aquel que es poderoso para guardarme sin caída, pero yo vivo cayendo, Daniel. Yo vivo tropezando. Yo hoy me arrepiento y mañana caigo y vivo tropezando. Y es verdad. Es verdad. Si guardarse sin caída dependería de nosotros, ninguno podría. Y si vos te sentís tan torpe como todos nos sentimos, que en nuestra vida cristiana somos torpes, porque siempre nos equivocamos, siempre la carne brota, siempre Satanás nos juega una mala pasada, por falta de oración, por falta de comunión, porque ahí está el secreto. ¿Cuál es el secreto para guardarnos de toda esta apostasía? Edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservándote en el amor de Dios, esperando la venida de Cristo. Si no, tu esperanza está en el mundo. Entonces, si vos ves que no podés guardarte sin caída, vos no podés, pero hay alguien que sí te guarda. Hay alguien que sí, que está esperando que vos ores y le digas, Señor, no puedo yo, pero acá está mi vida. Ayúdame, dame las fuerzas. Sabés que yo no puedo. Refugiate en Dios. Y aquel en quien vos te refugiás, en Dios, que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha, porque Él nos va a presentar delante de Dios gracias al sacrificio de Cristo sin mancha, delante de su gloria, con gran alegría. Y miren cómo termina esta epístola. ¡Qué bárbaro! Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, porque nosotros estamos acá todavía en el mundo, Señor, pero sabemos que pronto también estaremos en los cielos, porque aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra esperanza, ese es nuestro deseo, pero también sabemos que estamos en el mundo y que no somos del mundo, porque tú nos santificaste, nos apartaste, tú nos separaste del mundo, tú nos escogiste como ciudadanos celestiales. Por eso ayúdanos, Señor, ayúdanos a que nosotros tomemos el ejemplo de estos apóstatas, de estos hombres que han abandonado, de estos hombres que han lucrado, traficado, que han despreciado tu autoridad, convertido tu gracia, tu amor en un libertinaje, han despreciado, Señor, toda tu grandeza, tu majestad.
el temor a ti han perdido. Pero ayúdanos a que nosotros, Señor, que somos capaces, no caigamos en tal ejemplo. Que podamos, por el contrario, honrarte, amarte, servirte, encontrar el refugio en ti, porque en nosotros no hay fuerzas. Por eso, Señor, gracias. Gracias por ser tan paciente, tan bueno, tan misericordioso. Bendice a la iglesia. Y si hemos por algún modo abandonado ese amor por ti, el amor por los hermanos, si hemos abandonado, dejado de orar, o hemos perdido la esperanza, hemos puesto nuestros intereses en el mundo, que podamos arrepentirnos así como Pedro, Señor, se arrepintió de ese terrible pecado. Y después tú lo escogiste para ser el primero en ir y predicar. Que esa misma gracia de la que él fue beneficiado, esa misma gracia se extendía a todos aquellos que acudían buscando el perdón de sus pecados y tu gracia. Señor, si en esta noche hay alguien acá que viene por primera vez y no ha aceptado a Jesucristo y quiere escapar de los terribles juicios que pronto caerán sobre toda la humanidad, que no se retire de acá sin buscar su refugio en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. No se levanten, por favor, les pido. Les pido un minutito. A ver, levanten la mano los que vienen por primera vez. ¿Hay alguien? Ah, muy bien. ¿Cómo es su nombre, Señor? Pablo, ¿no querés aceptar a Jesús, Pablo? Vení, Pablo. Vení, no tengas vergüenza. ¿Quién más como Pablo? ¿Hay alguien más que viene por primera vez? ¿O Pablo es el único? ¿Nadie más? ¿Nadie más? ¿Nadie más? Vení, Pablo. Una vez. Estoy medio transpirado, Pablo. Que Dios te bendiga. ¿Veniste con José? Sí. Muy bien, amigo. Suegro. Suegro. Qué lindo que tu suegro te haya traído. Bueno, Pablo, vos sos un hombre grande. ¿Qué edad tenés? 30. 30, no son un mocoso. No. Son hombres ya vividos, ya han conocido la vida. ¿Y encontraste la felicidad en el mundo? No, muy bien. Él es sincero. Si no hay felicidad fuera de Dios, no hay felicidad. Toda la felicidad del mundo es transitoria, pasajera. Bueno, Pablo, te voy a hablar sin pelo en la lengua. Acá hay una cosa muy sencilla. ¿Sabés que sos pecador? Sí. Vamos, ¿sabés eso? Bueno, Jesucristo murió por nuestros pecados. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Él dejó el cielo para venir y pagar el precio. Porque paga el pecado es muerte. Él murió por nosotros, pagando el precio delante de Dios. O sea que la única forma que Dios perdone tus pecados es aceptando el precio que Cristo pagó por tu deuda. Y el precio fue su vida en la cruz. Vos tenés que creer en eso. Entonces mi pregunta es, ¿vos creés que Jesús murió y resucitó para el perdón de tus pecados? ¿Lo querés creer ahora? ¿Lo querés creer ahora? ¿Sí? Bueno, ¿y estás dispuesto a que Cristo entre en tu corazón? ¿Sí? Bueno, mirá lo que dice la Biblia. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vos recién me dijiste a mí todo esto. Sí. Bueno, ahora se lo vas a decir a Dios en una oración. Yo te voy a guiar. Vos le vas a orar a Dios. Y en base a esta oración, Dios te va a sellar con su Santo Espíritu y te va a dar el tesoro más grande, que es que de ahora en más Cristo venga a vivir en tu vida y que vos seas llamado un hijo de Dios. Y te digo que va a ser lo más lindo que vas a experimentar en tu vida, Pablo. Gracias. ¿Listo? Vamos a orar. Cierren sus ojos y oren por Pablo ustedes. Y vos, Pablo, orá conmigo en voz alta. Señor nuestro, Señor nuestro, te pido perdón te pido perdón por todos mis pecados. por todos mis pecados Y yo creo y yo creo que Jesucristo que Jesucristo murió y resucitó murió y resucitó para el perdón de mis pecados. para el perdón de mi pecado. Y yo le acepto Y yo le acepto como mi único como mi único y suficiente Salvador. Salvador. Te doy las gracias. Te doy las En gracias. el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ora y ora por vos. Señor y Padre nuestro, gracias por Pablo. Gracias por José también. Por siempre usar a José para poder acercar almas a tus pies. Sigue usándolo. Y ahora, Señor, te ruego por Pablo, para que tú le bendigas a Pablo, por esta decisión que él tomó tan importante, para que él pueda encontrar en ti todo lo que su alma y su corazón desean y necesitan. Bendícelo, Señor. Bendícelo y revélate a él. Y bendice a todos los hermanos, para que todos de alguna manera podamos siempre traer almas a tus pies, así como Pablo, que necesitan de tu amor. Bueno, Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Tenés Biblia, Pablo?
Sí, y ahí justo me dio un segundo. Ah, bueno, que Dios te bendiga. Toma asiento, Padre. Gracias.